Para más relatos como este, suscríbete a Historias de Familia Rota. Ahora, escuchen esta historia. Estoy de pie en mi cocina, en el centro de Chicago, viendo a mi esposo, Marques, morir en el frío suelo de mármol. Y en lo único que puedo pensar es en que este veneno era para mí. Su cuerpo se sacude violentamente. Espuma blanca sale de su boca como si fuera una especie de animal enfermo. Sus ojos están bien abiertos, mirándome, pero puedo notar que ya no puede verme de verdad. Intenta decir algo, pero solo salen extraños sonidos de ahogo. Esto está todo mal. Muy mal. Hace 30 minutos estábamos sentados en nuestra mesa del comedor como cualquier martes por la noche. Marques había preparado su famosa sopa de tomate, la misma receta que su mamá le enseñó cuando empezamos a salir en la universidad. Estaba siendo extra dulce esta noche, diciéndome cuánto me amaba y qué afortunado era de tener una esposa tan exitosa. Pero vi lo que hizo. Cuando Marques pensó que no estaba mirando, lo vi sacar una pequeña botella de vidrio de su bolsillo. Vertió algo transparente en mi cuenco de sopa. Parecía agua, pero yo sabía que no lo era. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que podría explotar en mi pecho. Marques ha estado actuando extraño durante semanas, siempre preguntando sobre mis cuentas de negocios, mi seguro de vida y quién se quedaría con mis hoteles si algo me pasara. Soy dueña de 3 hoteles boutique aquí en Chicago, 2 en Miami y 1 en Los Ángeles. Valen millones de dólares. Pero verlo poner algo en mi comida hizo que todo encajara como un horrible rompecabezas. Cuando sonó su teléfono, Marques se levantó de un salto de la mesa. Lo siento, cariño, es el trabajo. Vuelvo enseguida, dijo, entrando en la sala de estar para tomar la llamada. Fue entonces cuando lo hice. Rápidamente intercambié nuestros cuencos de sopa. Mis manos temblaban tanto que casi los dejó caer, pero logré poner su cuenco donde estaba el mío y mi cuenco donde estaba el suyo. Luego me senté de nuevo e intenté parecer normal, aunque todo mi cuerpo sentía como si estuviera ardiendo de miedo. Marques regresó unos minutos después, sonriéndome como si nada estuviera mal. Perdón por eso. El trabajo nunca para, ya sabes. Ambos empezamos a comer nuestra sopa. Marques hablaba de su día, preguntando sobre mis reuniones en el centro de Chicago, actuando como el esposo perfecto, pero yo apenas podía saborear nada. Seguí observando su rostro, esperando que algo sucediera. Y entonces sucedió. Unos 20 minutos después de que terminamos de comer, Marques dejó de hablar de repente. Me estaba contando sobre algún informe aburrido que tenía que terminar, y luego sus palabras simplemente se detuvieron. Su rostro se puso muy pálido, como si toda la sangre se hubiera drenado de él. No me siento bien, susurró poniendo su mano en el estómago. Luego empezó a sudar. Grandes gotas de sudor rodaban por su cara. Aunque nuestra casa no estaba calurosa, intentó levantarse de su silla, pero sus piernas cedieron y cayó con fuerza al suelo de la cocina. Fue entonces cuando comenzaron los temblores. Ahora estoy viendo a mi esposo de 5 años morir por el veneno que puso en mi sopa. El mismo veneno que debería haberme matado a mí en su lugar. Debería llamar al 911, pero no puedo moverme. Ni siquiera puedo respirar bien. El teléfono de Marques está vibrando en la encimera. Puedo ver la pantalla desde donde estoy de pie. Es un mensaje de texto de alguien llamado S que dice: ¿está hecho? Llámame cuando ella se haya ido. El nombre de mi hermana Sofía empieza con S. Mi propia hermana y mi esposo me querían muerta. Finalmente, agarro mi teléfono con manos temblorosas y llamo al 911. Por favor, ayuda, le susurro a la operadora. Mi esposo se está muriendo. Creo que ha sido envenenado. Pero incluso mientras digo las palabras, sé que es demasiado tarde. Marques ya no se mueve. Sus ojos siguen abiertos, pero ahora están vacíos como si no hubiera nadie en casa. El veneno que se suponía que me mataría en mi hermoso penthouse de Chicago lo ha matado a él en su lugar. Y no tengo idea de qué se supone que debo hacer ahora. ¿Qué harías si descubrieras que tu propia familia estaba tratando de matarte? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Y no olvides suscribirte para el próximo capítulo, donde descubriremos exactamente cuánto tiempo llevaban Marques y Sofía planeando esta traición. Hace 3 semanas todo en mi vida era perfecto. Al menos eso es lo que pensaba.
Estaba sentada en mi oficina de la esquina en el piso 40 de la Torre Willis en Chicago, mirando el lago Michigan y sintiendo que era dueña del mundo. Y en muchos sentidos, lo era. Mi negocio hotelero estaba en auge. El Victoria Grand, en el centro de Chicago, estaba completamente reservado para los próximos 6 meses. Mi ubicación en Miami Beach estaba ganando más dinero del que jamás soñé posible. Incluso mi hotel más nuevo en Beverly Hills ya estaba generando ganancias. Había trabajado muy duro para construir este imperio. Empecé sin nada más que un pequeño préstamo y un gran sueño cuando solo tenía 22 años. Ahora, a los 29, valía más de $15 millones. Márquez parecía tan orgulloso de mí en ese entonces. Se jactaba ante sus amigos de su esposa exitosa. Mi Victoria va a ser la próxima gran magnate hotelera, decía en las cenas en nuestro vecindario de Lincoln Park. Simplemente tengo suerte de que me eligiera a mí. Pero mirando hacia atrás ahora, puedo ver cuando las cosas empezaron a cambiar. Comenzó con pequeñas preguntas que parecían inocentes en ese momento. Márquez me preguntaba sobre mis cuentas de negocios mientras desayunábamos. Cariño, ¿qué banco usas para las ganancias del hotel?, decía, sorbiendo su café como si fuera una conversación casual. O sacaba a relucir mi seguro de vida mientras veíamos la televisión en nuestra sala de estar. Victoria, ¿crees que tenemos suficiente seguro de vida? ¿Qué pasa con tus hoteles si te sucede algo malo? Pensé que solo estaba siendo un esposo cariñoso, planeando nuestro futuro juntos, quizás pensando en tener hijos algún día y queriendo asegurarse de que estuviéramos financieramente seguros. Pero luego empecé a notar otras cosas. Márquez comenzó a hacerme preguntas detalladas sobre mi horario diario. ¿A dónde iba? ¿Con quién me reunía? ¿A qué hora estaría en casa? Dijo que solo quería planear cenas agradables para nosotros, pero se sentía como si estuviera rastreando cada uno de mis movimientos. Mi hermana, Sofía, también empezó a aparecer más a menudo. Se presentaba en nuestra casa en Lincoln Park sin avisar, siempre cuando yo estaba en el trabajo. Márquez me contaba después, Sofía pasó por aquí. Solo hablamos de cosas de la familia. Sofía siempre había estado celosa de mi éxito. Creciendo en nuestro pequeño apartamento en el lado sur de Chicago, se enojaba cada vez que yo sacaba buenas notas o ganaba premios en la escuela. ¿Por qué Victoria lo consigue todo?, se quejaba a nuestros padres. Cuando empecé mi primer hotel, Sofía hizo comentarios maliciosos sobre cómo estaba presumiendo y creyéndome mejor que todos. Pero pensé que había superado esos celos. Ahora tenía 26 años, edad suficiente para estar feliz por el éxito de su hermana. Estaba equivocada. Una tarde, llegué a casa temprano de una reunión en el centro de Chicago y encontré a Márquez y Sofía sentados muy juntos en nuestro sofá. Hablaban en susurros y cuando me vieron, se separaron rápidamente. «Hola, cariño», dijo Márquez con una voz que sonaba falsa y demasiado alegre. Sofía solo me estaba contando sobre su nuevo trabajo. Pero Sofía parecía culpable como una niña atrapada robando galletas. Y Márquez no paraba de juguetear con sus manos, algo que solo hacía cuando estaba nervioso. Esa noche no pude dormir. Algo se sentía mal, pero no podía averiguar qué era. Márquez yacía a mi lado, respirando normalmente, pero yo seguía pensando en lo extraños que habían actuado. La semana siguiente, decidí revisar nuestro historial de la computadora. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, pero tenía que saber qué estaba haciendo Márquez en línea cuando yo no estaba en casa. Lo que encontré me heló la sangre. Márquez había estado buscando cosas como venenos no rastreables, como hacer que la muerte parezca natural y pago de seguro de vida tras la muerte del cónyuge. También había estado buscando información sobre mis cuentas de negocios y cómo transferir la propiedad de mis hoteles. Imprimí todo el historial de búsqueda y lo escondí en mi oficina en la Torre Willis. No sabía qué hacer con esta información. Una parte de mí quería confrontar a Márquez directamente, pero otra parte de mí tenía miedo de lo que podría hacer si supiera que sospechaba. Empecé a prestar más atención a todo lo que hacía Márquez. Y fue entonces cuando noté que había estado revisando mi bolso, mirando mi teléfono cuando estaba en la ducha y haciéndole a mi socio, James, preguntas extrañas sobre mi salud y mis niveles de estrés.
Mi matrimonio perfecto se estaba desmoronando y apenas comenzaba a comprender cuán peligrosa era realmente mi situación. 2 semanas después de encontrar esos horribles resultados de búsqueda en nuestra computadora, mi cuerpo comenzó a traicionarme de formas que nunca antes había experimentado. Empezó con mi estómago. Todas las mañanas me despertaba en nuestra casa de Lincoln Park sintiendo como si alguien hubiera retorcido mis entrañas en nudos. El dolor era tan fuerte que apenas podía mantenerme de pie. Pensé que tal vez solo estaba estresada por el trabajo, pero seguía empeorando. Luego vinieron las náuseas. No podía retener la comida, especialmente por las mañanas. Márquez me preparaba el desayuno antes de que me fuera a mi oficina en la Torre Willis, y yo tenía que correr al baño a vomitar. Parecía tan preocupado, siempre preguntando si necesitaba ver a un médico. Tal vez estás trabajando demasiado, cariño, decía, frotándome la espalda, mientras yo estaba inclinada sobre el inodoro. Todos esos viajes entre Chicago, Miami y Los Ángeles probablemente te están agotando. Pero la peor parte fue mi cabello. Empecé a encontrar mechones en mi almohada todas las mañanas. Largos mechones de mi cabello castaño oscuro se caían cuando me lo cepillaba. Siempre había estado orgullosa de mi cabello grueso y saludable, y ahora se estaba cayendo como si fuera una persona enferma. Mi socio, James, notó los cambios de inmediato. Estábamos almorzando en un restaurante cerca de Navy Pier cuando dejó de comer y me miró fijamente. Victoria, te ves terrible, dijo con la voz llena de preocupación. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un médico? Has perdido al menos 7 kilos en el último mes. Me miré las manos y me di cuenta de que tenía razón. Mi anillo de bodas estaba suelto en mi dedo. Mi ropa me quedaba grande como si perteneciera a alguien más grande. Solo he estado cansada, le dije. Pero ni siquiera yo creía mis propias palabras. James insistió en que viera al Drake Thompson, nuestro médico de familia, en el centro de Chicago. Hice una cita para la semana siguiente, pero en el fondo empezaba a sospechar que mi enfermedad no era natural. Ese fin de semana, mientras Márquez supuestamente estaba en su oficina en el Loop, decidí registrar nuestra casa. Empecé en su oficina en casa, revisando cada cajón y armario. La mayor parte eran cosas normales, facturas, papeles del trabajo, fotos antiguas de nosotros en tiempos más felices. Pero luego encontré su taller en nuestro sótano. Márquez siempre había sido hábil arreglando cosas por la casa y construyendo muebles, pero escondido detrás de su caja de herramientas, encontré algo que hizo que mi corazón dejara de latir por un momento. 3 pequeñas botellas de vidrio con un líquido transparente dentro. No tenían etiquetas, pero no olían a nada en absoluto, igual que el líquido que le había visto verter en mi sopa aquella terrible noche. Junto a las botellas había un cuaderno con mi horario diario escrito con la letra de Márquez. Había estado rastreando cuándo salía para el trabajo, cuándo volvía a casa y qué comía para el desayuno y la cena, como si yo fuera una especie de experimento científico. Tomé fotos de todo con mi teléfono y volví a colocar las botellas exactamente donde las encontré. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Esa noche, Márquez preparó la cena como siempre, pollo a la parrilla con arroz y verduras. Sirvió mi plato primero, sonriéndome como el esposo amoroso que pretendía ser. «Come, cariño», dijo. «Necesitas recuperar tus fuerzas». Empujé la comida en mi plato, fingiendo comer, mientras observaba a Márquez con atención. Parecía nervioso, revisando su teléfono cada pocos minutos y mirándome para ver si realmente estaba comiendo. Cuando se levantó para ir al baño, rápidamente raspé la mayor parte de mi comida en una servilleta y la escondí en mi bolso. La tiraría en el trabajo mañana. Más tarde esa noche, escuché a Márquez hablando en voz baja por teléfono en la sala de estar. Me arrastré hasta la parte superior de nuestras escaleras y escuché. «Sue está enfermando más rápido de lo que esperábamos», decía. «Quizás deberíamos ir un poco más despacio». La voz de una mujer respondía, pero no pude escuchar claramente lo que decía. Sonaba como Sofía, pero no podía estar segura. «No, tienes razón», continuó Márquez. «Tenemos que seguir el plan. Solo unas pocas semanas más y todo esto habrá terminado.
Me arrastré de vuelta a nuestro dormitorio y fingí estar dormida cuando Márquez subió, pero permanecí despierta toda la noche, finalmente comprendiendo la verdad. Mi esposo me estaba envenenando lentamente hasta la muerte, y mi propia hermana lo estaba ayudando. Ya no podía soportar la incertidumbre. Necesitaba pruebas de lo que Márquez y Sofía me estaban haciendo. Así que decidí instalar cámaras ocultas en nuestra casa de Lincoln Park. A la mañana siguiente, mientras Márquez estaba en su oficina en el centro, conduje a una tienda de electrónica en Wike Park y compré 3 pequeñas cámaras inalámbricas. El vendedor me mostró cómo conectarlas a mi teléfono para poder ver todo desde mi oficina en la Torre Willis. Coloqué una cámara en nuestra cocina, escondida detrás de un bote de café en la encimera. Otra fue al taller de Márquez en el sótano, metida entre unas latas de pintura donde guardaba esas misteriosas botellas. La tercera cámara la puse en nuestra sala de estar, detrás de un marco de fotos en la estantería. Durante 3 días, vi grabaciones normales y aburridas de Márquez haciendo cosas de esposo normal, preparar café, ver la televisión, trabajar en su portátil. Empecé a pensar que tal vez me estaba volviendo loca. Tal vez el estrés de dirigir hoteles en Chicago, Miami y Los Ángeles me estaba volviendo paranoica. Pero el jueves por la tarde todo cambió. Estaba en mi oficina, revisando los informes de ganancias de mi hotel de Beverly Hills cuando mi teléfono vibró con una alerta de la cámara de la sala de estar. Abrí la aplicación y vi a Sofía sentada en nuestro sofá con Márquez. Estaban sentados mucho más cerca de lo que deberían estar una cuñada y un cuñado. Subí el volumen de mi teléfono y escuché su conversación. ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir haciendo esto?, decía Sofía, pasándose los dedos por su cabello rubio. Estoy cansada de fingir que me importa Victoria cuando la veo. Márquez tomó su mano y la apretó. Solo unas pocas semanas más, nena. El médico dijo que el arsénico necesita acumularse lentamente en su sistema o parecerá sospechoso. ¿Arsénico? Me estaban envenenando con arsénico. Lo he estado poniendo en su café de la mañana y en la cena durante casi 2 meses, continuó Márquez. Está perdiendo peso y debilitándose cada día. Pronto parecerá que murió de estrés y exceso de trabajo. Sofía se acercó más a Márquez y lo besó en los labios. No un beso de familia. Un beso romántico entre 2 personas que estaban enamoradas. No puedo esperar a que podamos estar juntos abiertamente, susurró ella. Una vez que Victoria se haya ido, tendremos todo su dinero y sus hoteles. Podemos casarnos y vivir en ese hermoso penthouse en Miami. Mi propia hermana planeaba casarse con mi esposo después de que me asesinaran. Márquez sacó su teléfono y le mostró algo a Sofía en la pantalla. Mira, he estado falsificando la firma de Victoria en estos documentos. Cuando muera, tú serás la beneficiaria de todos sus negocios en lugar de mí. De esa manera, nadie sospechará que la maté por dinero. Eres tan inteligente, dijo Sofía, besándolo de nuevo. Victoria siempre pensó que ella era la hermana inteligente, pero no tiene idea de lo que está sucediendo justo delante de sus narices. Hablaron durante otra hora sobre sus planes, cómo harían que mi muerte pareciera un ataque al corazón causado por el estrés laboral, cómo venderían mis hoteles de Chicago y se mudarían a California juntos, como habían estado teniendo una aventura durante más de 1 año, reuniéndose en secreto mientras yo viajaba por negocios. Sofía incluso habló de lo celosa que siempre había estado de mi éxito. A Victoria le dieron todo en bandeja, dijo con amargura. La inteligente, la exitosa, la que no podía hacer nada mal. Bueno, ahora es mi turno de tener la vida perfecta. Grabé todo en mi teléfono, mis manos temblando de ira y traición. Estas 2 personas que más amaba en el mundo me habían estado matando lentamente durante meses mientras planeaban su futuro juntos. Pero la peor parte llegó al final de su conversación. ¿Cuándo deberíamos darle la dosis final?, preguntó Sofía. Márquez pensó por un momento. El próximo martes. Pondré suficiente arsénico en su cena para matarla en unas pocas horas. Luego llamaré al 911 y actuaré como el esposo devastado que encontró a su esposa muerta de un ataque al corazón. Entonces seremos libres, dijo Sofía, sonriendo como si estuviera hablando de unas vacaciones en lugar de mi asesinato.
Se despidieron con un beso y Sofía se fue por nuestra puerta trasera para que los vecinos no la vieran. Me senté en mi oficina, en el piso 40 de la Torre Willis, mirando el lago Michigan y me di cuenta de que tenía 5 días para averiguar cómo salvar mi propia vida. Mi esposo y mi hermana me habían estado envenenando durante 2 meses y planeaban terminar el trabajo el próximo martes. Pero ahora conocía su plan y me iba a asegurar de que le saliera el tiro por la culata de la peor manera posible. La noche del martes llegó más rápido de lo que quería. Me senté en nuestra mesa del comedor en Lincoln Park viendo a Marques servir nuestra sopa, sabiendo que se suponía que esta sería mi última comida. Pero Marques no tenía idea de que yo lo sabía todo. Durante los últimos 5 días, había estado fingiendo comer la comida que él envenenaba mientras la tiraba en secreto. Me sentía más fuerte de lo que me había sentido en meses. Mi cabello dejó de caerse. Mi dolor de estómago desapareció y podía pensar con claridad de nuevo. Marques parecía emocionado esta noche, casi eufórico, mientras revolvía la sopa de tomate. Hice tu favorita, dijo, sonriéndome como si realmente le importara. Has estado pareciendo tan cansada últimamente. Pensé que un poco de comida reconfortante podría ayudar. Lo observé con atención mientras servía la sopa en nuestros cuencos. Cuando pensó que no estaba mirando, sacó una pequeña botella de vidrio de su bolsillo. Esta vez vertió mucho más del líquido transparente en mi cuenco de lo que había visto antes, suficiente para matarme en horas, tal como le había dicho a Sofía. Vuelvo enseguida, dijo Marques cuando sonó su teléfono. Llamada del trabajo. Entró en la sala de estar y pude oírlo hablar en voz baja. Sabía que probablemente le estaba diciendo a Sofía que estaba hecho, que pronto estaría muerta. Esta era mi oportunidad. Mis manos temblaban, pero rápidamente intercambié nuestros cuencos de sopa. El cuenco con suficiente arsénico para matarme ahora estaba frente a la silla de Marques. El cuenco limpio estaba frente a la mía. Cuando Marques regresó, estaba prácticamente radiante de felicidad. Perdón por eso, cariño. Ya sabes lo exigente que puede ser el trabajo. Ambos empezamos a comer nuestra sopa. Marques hablaba de su día, preguntando sobre mis reuniones en el centro de Chicago, actuando como el esposo perfecto, pero podía ver la emoción en sus ojos. Pensó que me estaba viendo comer mi última comida. Esta sopa está deliciosa, dije, tomando otra cucharada del cuenco limpio. Eres un cocinero excelente. Marques sonrió con orgullo. Cualquier cosa por mi hermosa esposa. Unos 20 minutos después de que terminamos de comer, estaba lavando los platos cuando escuché a Marques hacer un sonido extraño detrás de mí. Me di la vuelta y vi que su rostro se había vuelto completamente blanco. No me siento bien, susurró, agarrando el borde de la mesa. Luego comenzó el sudor. Grandes gotas de sudor rodaban por su cara, a pesar de que nuestra casa estaba fresca. Sus manos temblaban mientras intentaba levantarse de su silla. Victoria jadeó. Algo va mal. Creo que necesito ir al hospital. Pero antes de que pudiera dar un paso, sus piernas cedieron y se estrelló contra el suelo de la cocina. Fue entonces cuando comenzaron las convulsiones. Todo el cuerpo de Marques se sacudía violentamente. Espuma blanca salía de su boca y sus ojos estaban desorbitados de terror. Intentaba decir algo, pero solo salían sonidos de ahogo. Me quedé allí viendo a mi esposo morir por el veneno que él había destinado para mí y no sentí ninguna simpatía en absoluto. Este hombre me había estado matando lentamente durante 2 meses mientras planeaba un futuro con mi hermana. El teléfono de Marques vibraba en la encimera. Lo recogí y vi un mensaje de texto de Sofía. ¿Está hecho? Llámame cuando ella se haya ido. Te amo. Mi propia hermana estaba esperando saber que estaba muerta. Miré a Marques, que todavía convulsionaba en el suelo de nuestra cocina. Sus ojos encontraron los míos y por un momento creo que entendió lo que había sucedido. Creo que se dio cuenta de que había intercambiado los cuencos. Ibas a matarme, dije en voz baja, arrodillándome a su lado. Tú y Sofía ibais a tomar todo por lo que trabajé y a vivir felices para siempre. Marques intentó hablar, pero ahora solo salía sangre de su boca. Encontré otro mensaje en su teléfono, uno que había escrito, pero aún no había enviado. Está hecho. Para la mañana se habrá ido.
No puedo esperar a empezar nuestra nueva vida juntos. También había preparado una nota de suicidio en su portátil, haciendo parecer que me había quitado la vida por el estrés del trabajo. Cada detalle de mi asesinato había sido planeado a la perfección, excepto una cosa. Márquez nunca esperó que yo descubriera su plan y lo volviera en su contra. Ahora él se estaba muriendo con su propio veneno y yo estaba completamente bien. Llamé al 911 con manos temblorosas, viendo a Márquez dar sus últimos suspiros en el suelo de nuestra cocina. 911, ¿cuál es su emergencia?, preguntó la operadora. Mi esposo se está muriendo, dije, tratando de sonar aterrorizada en lugar de aliviada. Creo que ha sido envenenado. Por favor, envíen ayuda a 1247 North Cleveland Avenue en Lincoln Park. Señora, ¿está consciente? Está respirando. Miré a Márquez. Su cuerpo había dejado de temblar. Sus ojos seguían abiertos, pero ahora estaban vacíos. No, creo que se ha ido. Los paramédicos llegaron primero, seguidos por 2 oficiales de policía. La detective Rivera era una mujer alta con el pelo corto y negro que inmediatamente comenzó a hacerme preguntas mientras los paramédicos confirmaban que Márquez estaba muerto. Señora Victoria Martínez, soy la detective Rivera del Departamento de Policía de Chicago. ¿Puede decirme qué pasó aquí esta noche? Había practicado esta historia en mi cabeza. Estábamos cenando juntos, solo una sopa normal y pan. Unos 30 minutos después de comer, Márquez dijo que no se sentía bien. Luego se desplomó y empezó a temblar. Nunca he visto algo así. La detective Rivera estaba escribiendo todo en su libreta. ¿Tenía su esposo algún problema de salud? ¿Problemas cardíacos, alergias, algo por el estilo? No, estaba perfectamente sano. Acababa de tener un examen físico el mes pasado y todo estaba bien. La detective miró alrededor de nuestra cocina, tomando fotos de todo. Embolsó nuestros cuencos de sopa y la olla que Márquez había usado para cocinar la cena. Señora, tengo que preguntar esto, pero ¿estaban usted y su esposo teniendo algún problema, alguna pelea o desacuerdo recientemente? Este era el momento que había estado temiendo. No, éramos muy felices juntos. Márquez siempre apoyó mucho mi negocio. Era dueño de varios hoteles y él estaba orgulloso de mi éxito. Pero la detective Rivera era inteligente. Pude verla mirándome con atención, estudiando mi rostro en busca de señales de que estaba mintiendo. Señora Martínez, voy a necesitar que venga a la comisaría mañana para una entrevista más detallada. Esto parece ser una muerte sospechosa, y necesitamos investigar a fondo. Después de que la policía se fue y se llevaron el cuerpo de Márquez, me senté sola en nuestra casa, sintiendo miedo por primera vez. ¿Y si pensaban que yo lo había envenenado? ¿Y si no creían mi historia? A la mañana siguiente, fui a la comisaría en el centro de Chicago con un abogado. La detective Rivera se sentó frente a mí en una pequeña habitación con paredes grises y me hizo las mismas preguntas una y otra vez. Señora Martínez, su esposo murió por envenenamiento con arsénico. Eso no es algo que suceda por accidente. Alguien puso deliberadamente veneno en su comida. No lo entiendo, dije, fingiendo estar confundida. ¿Quién querría hacerle daño a Márquez? Era un hombre tan bueno. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. ¿Tenía Márquez algún enemigo? ¿Alguien que pudiera desear su muerte? Negué con la cabeza. Todo el mundo quería a Márquez. Era amable y gentil. Luego fingí tener una revelación repentina. Espere, hay algo. Me he estado sintiendo enferma durante los últimos meses. Problemas de estómago, pérdida de cabello, fatiga. Mi médico no pudo averiguar qué me pasaba. La detective Rivera se inclinó hacia adelante. ¿Qué está diciendo? ¿Y si alguien intentaba envenenarme a mí y Márquez comió la comida equivocada por error? Pude ver la mente de la detective trabajando. ¿Tiene alguna idea de quién podría querer hacerle daño? Esta era mi oportunidad. He estado teniendo algunos problemas con mi hermana, Sofía. Siempre ha estado celosa del éxito de mi negocio y últimamente ha estado pasando mucho tiempo con Márquez cuando no estoy en casa. Saqué mi teléfono y le mostré a la detective Rivera los videos que había grabado. Instalé cámaras en mi casa porque sospechaba de su relación. La detective vio las grabaciones de Márquez y Sofía planeando mi asesinato. Sus ojos se abrían más con cada minuto que pasaba. Señora
Martínez, esto lo cambia todo. Su esposo y su hermana estaban planeando matarla. No puedo creerlo, dije, comenzando a llorar lágrimas de verdad por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla. Mi propia hermana y mi esposo me querían muerta. La detective Rivera se levantó rápidamente. Necesitamos encontrar a Sofía de inmediato. ¿Sabe dónde podría estar? Les di la dirección de Sofía, la información de su trabajo y su número de teléfono. En 2 horas, la habían arrestado en el aeropuerto O'Hare de Chicago. Estaba tratando de abordar un vuelo a México con un pasaporte falso y $50,000 en efectivo que había robado de mis cuentas de negocios. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz, y la justicia estaba a punto de ser servida. 6 meses después, me senté en el juzgado del condado de Cook en el centro de Chicago, viendo cómo mi hermana, Sofía, era sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La jueza, una mujer mayor con el pelo gris y ojos severos, miró a Sofía con disgusto. Señorita Sofía Chen ha sido declarada culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Usted y el fallecido, Márquez Martínez, planearon y ejecutaron un intento deliberado de envenenar a su propia hermana para obtener un beneficio económico. Sofía llevaba un mono naranja y esposas. No se parecía en nada a la mujer hermosa y segura de sí misma que solía visitar mi casa en Lincoln Park. Su cabello rubio estaba grasiento y sin lavar. Su rostro estaba pálido y delgado por los meses en la cárcel. La evidencia en su contra es abrumadora, continuó la jueza. Grabaciones de video de usted planeando la muerte de la víctima, documentos falsificados, intentando robar los activos de su negocio y su intento de huir del país con dinero robado. Este tribunal la sentencia a cadena perpetua, sin libertad condicional. Sofía finalmente me miró por primera vez durante el juicio. Sus ojos estaban llenos de odio, no de remordimiento. Incluso ahora, enfrentando una vida en prisión, seguía enojada porque yo había sobrevivido y ella había sido atrapada. El fiscal, un joven llamado David King, había hecho un excelente trabajo presentando el caso. Mostró al jurado todas las pruebas que había reunido. Las grabaciones de la cámara oculta, el historial de búsqueda de Márquez en Internet, los documentos falsificados y el arsénico encontrado en nuestra casa. Señoras y señores del jurado, había dicho durante los argumentos finales, esto no fue un crimen pasional. Fue un complot de asesinato calculado y a sangre fría que duró meses. La acusada envenenó lentamente a Victoria Martínez mientras planeaba robar el trabajo de su vida y vivir feliz para siempre. El abogado defensor intentó argumentar que Sofía fue manipulada por Márquez, que solo era una víctima de su malvado plan. Pero el jurado vio a través de esa mentira. La evidencia en video mostraba claramente que Sofía era una socia igualitaria en la planificación de mi muerte. Después de la sentencia, salí del juzgado al brillante sol de Chicago. Mi socio, James, me estaba esperando en las escaleras del juzgado. ¿Cómo te sientes?, preguntó, dándome un abrazo de apoyo. Libre, dije, y lo decía en serio. Por primera vez en meses, me siento completamente libre. Mi salud había vuelto a la normalidad una vez que dejé de comer la comida envenenada de Márquez. Mi cabello volvió a crecer, espeso y brillante. Recuperé el peso que había perdido. Lo más importante, podía dormir en paz por la noche sabiendo que nadie intentaba matarme. Mi negocio iba mejor que nunca. El Victoria Grande en Chicago estaba completamente reservado hasta el próximo año. Mi hotel en Miami Beach había aparecido en la revista Treble y Leche como uno de los principales destinos de lujo en Florida. Incluso mi local de Beverly Hills se estaba expandiendo para incluir un spa y un centro de conferencias. Pero la mejor parte fue que había aprendido a confiar en mis instintos. Cuando algo se sentía mal, ya no lo ignoraba. Había instalado mejores sistemas de seguridad en todas mis propiedades y había contratado a un guardaespaldas personal para los viajes de negocios. 3 semanas después del juicio, decidí visitar a Sofía en prisión. Necesitaba un cierre y quería escucharla explicar por qué había intentado matar a su propia hermana. El centro correccional de Stateville era un lugar deprimente con paredes grises y vallas de alambre de púas. Sofía se veía aún peor que en el tribunal. La vida en prisión claramente no le sentaba bien.
¿Por qué lo hiciste? Le pregunté a través del grueso cristal que nos separaba. Sofía guardó silencio durante mucho tiempo. Luego, finalmente habló. Tú siempre lo tuviste todo, Victoria. Las buenas notas, el negocio exitoso, la vida perfecta. Estaba cansada de ser la hermana fracasada. Así que decidiste matarme. Márquez dijo que sería fácil, que podríamos hacerlo parecer un accidente y nadie lo sabría nunca. La voz de Sofía era plana, sin emociones. Pensé que merecía tu vida más que tú. Miré a mi hermana, esta mujer que había compartido mi infancia y mi familia, y no sentí más que lástima por ella. Te perdono, Sofía, dije, pero no quiero volver a verte nunca más. Salí de esa prisión y conduje de regreso a mi penthouse en Chicago, lista para construir una nueva vida rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí. Se había hecho justicia y finalmente estaba a salvo. Y con esto llegamos al final de nuestra historia. ¿Qué te pareció? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por tu tiempo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, que de verdad me ayuda muchísimo. Haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla y allí nos vemos.